Hola, soy Paola Morales Arce y les voy a platicar acerca de mi evidencia de mundo contemporáneo, empezando por decirles qué es la globalización y por qué surgió. La globalización surgió en primer lugar por los procesos migratorios de la prehistoria, en segundo lugar como consecuencia del descubrimiento, conquista y colonización del Nuevo Mundo, y por último por la revolución de los sistemas de transporte y comunicaciones. Esta es un proceso de interacción e integración entre personas, empresas y gobiernos de diferentes naciones. Es un proceso basado en el comercio y la investigación en el ámbito internacional que cuenta con el respaldo de las tecnologías de la información. Este proceso produce efectos en la cultura, el medio ambiente, el desarrollo, los sistemas políticos y la prosperidad económica, así como el bienestar físico de los seres humanos que integran las sociedades en todo el planeta. Continuaré hablando sobre el terrorismo. Y bueno, ¿qué es? El terrorismo es la dominación que se busca por el medio de actos violentos que difunden terror y busca presionar a los gobiernos o sociedad en general para exigir o imponer sus proclamas. Una de las preguntas frecuentes es, ¿a qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Y esto se debió al nacionalismo de la época. Unipolaridad. ¿Te suena conocido este término? El mundo unipolar es un país donde solo se acepta una sola opinión, capitalismo o superpotencia, como Estados Unidos, y su característica es la dominación. Al término de la Guerra Fría, la tensión entre los bloques en un mundo bipolar hizo emerger Estados Unidos como superpotencia unipolar. Con ello logró mayor influencia internacional, aún en los países que habían sido parte de la órbita comunista. Bien, ahora como último concepto veremos qué es la revolución digital y cómo ha influido en la sociedad actual. La revolución digital comenzó entre finales de la década 1950 y es el proceso que ha hecho añadirse a las tecnologías conocidas como analógica, mecánica y electrónica una nueva tecnología, en ocasiones de reemplazo de las anteriores llamada tecnología digital. Y como sabemos en la actualidad es una herramienta que nos facilita el aprendizaje y evita la mala información que hay, para así podemos superar como personas y como sociedad. Ahora recordaremos algunos de los sucesos históricos internacionales más importantes a partir de la crisis del bosque socialista hasta la actualidad, en la llamada era digital. Empezaremos por la reunificación alemana, un suceso de cambios políticos y sociales entre 1989 y 1990, dando como resultado una sola Alemania. Las consecuencias de esto fue la apertura de las fronteras entre las Alemanias, desencadenando la caída del muro de Berlín. También tenemos la desintegración de la Unión Soviética. Esta es la desintegración de las estructuras políticas federales y el gobierno central de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS. Las consecuencias fueron la pérdida territorial repentina y dramática de un tercio del territorio soviético, que provocó una severa crisis económica y una caída catastrófica de los niveles de vida en los años 1990. Continuamos con la era Clinton. A los 46 años de edad, Clinton se convirtió en el presidente más joven de Estados Unidos y tomó posesión como el presidente número 42 del país y reelecto en 1996. Seguro has escuchado acerca del atentado a las Torres Gemelas. Fue un ataque terrorista. Los aviones fueron secuestrados por la red y se estrellaron contra las Torres Gemelas y las tiraron. Provocó muchísimas muertes y dolor en muchas familias del país, y no solo ahí, este dolor fue mundial, una fecha muy caótica y dolorosa. Como último suceso tenemos la explosión en Beirut, Líbano, el 4 de agosto del 2020. Fue una fuerte explosión provocada por la acumulación de toneladas de nitrato de amonio con onda expansiva, que provocó tragedias muy graves y miles de pérdidas humanas y de viviendas. A continuación me gustaría compartir estas 4 cosmovisiones que puedo resumir diciendo que el mundo está en constante movimiento y el ser humano siempre busca aprender de la historia, mejorar y evolucionar. Sin embargo, hay momentos cíclicos de los que no se aprende y cometemos los mismos errores, conduciendo al mismo punto de origen. Al hablar de medio ambiente y el cambio climático, el hombre se preocupa,
pero importa más la ganancia de la industria que una inversión para tratamiento de la contaminación que generan sus residuos peligrosos o invadir el hábitat de la flora y fauna por un buen negocio o infraestructura, sin importar el daño a la naturaleza del planeta. El manejo político y económico en la mayoría de las naciones está por debajo de los intereses del bienestar de la sociedad, mostrando la gran desigualdad económica y la pobreza en muchos países. El constante aumento de asesinatos impunes, ataques entre naciones por hambre de poder, sin importar dañar a los habitantes. Grandes mentes, grandes hazañas, grandes enseñanzas y el ser humano cae en un continuo aprendizaje.